podría revivir la llamada guerra. Los obreros de una mina de esmeraldas en Maripí, Boyacá, fueron retenidos contra su voluntad. Esta zona carece de vías de acceso y oportunidades de educación. El hombre que lanzó una granada contra el esmeraldero Pedro Rincón. Esto es lo que siempre hemos escuchado de la zona de occidente de Boyacá. Violencia, peligro, guerra, ambición. Siempre que le decíamos a alguien que íbamos a viajar a Muso, sus primeras palabras eran: allá es muy peligroso, de verdad por favor no vayan. Y con ese temor y con esa incertidumbre partimos hacia Muso, Boyacá. Solo con entrar a las calles del pueblo, nuestra imagen y nuestra concepción cambió completa y absolutamente. Con solo decirles que yo pensaba que Muso era tierra fría, muy fría. No solo porque esté en Boyacá, sino que yo relacionaba las esmeraldas con frío. Además me imaginé que iba a ser un lugar con una sensación de peligro, de riesgo. Pero realmente solo entrar al pueblo nos sentimos como en un lugar vacacional. Por supuesto, y como ya lo vieron, aquí está la osa. Oli, esta es la cara de una persona después de como un día y medio trabajando duro. ¿Tú qué sabías de Muso, Osa? Bueno, yo sí sabía que era calientico, no sabía que era la calidad de calientico que encontramos acá porque, o sea, ayer de verdad escurríamos la gota y yo de verdad que ansiaba meterme en una piscina mal. Y en cuanto a la gente, no se imaginan la calidad de gente y la calidad humana que hay acá. Es muy gentil, todo el tiempo pues quieren que su pueblo sobresalga, quieren que pues Muso salga adelante, entonces se siente muy bonito venir acá y no solo entender su cultura y entender digamos su trabajo, su esfuerzo, su dedicación por seguir en una labor que lleva tanto tiempo, sino también como en el hecho de que el pueblo salga adelante, entonces se siente muy bonito y todo el mundo acá ha sido pero extremadamente gentil con nosotros, entonces estamos muy contentos de poder cambiar esa concepción que todos tenemos. Y es que sí, la verdad, para los que no sean de Muso o del occidente de Boyacá, mencionar o decir que uno va para Muso ya es como sinónimo de va a correr peligro, va a correr riesgo. Tiene un estigma muy injusto que nosotros mismos también traíamos, pero literalmente nos cambió completamente el solo cruzar la primera calle. Sí, así. De solo ver cómo era el municipio, dije, esto no parece que fuera Muso, o sea, no parece la idea que a uno le pegan ahí de que las casas así, bueno, etc., o sea, un montón de cosas que, o sea, no tiene sentido. Ya estamos explorando el pueblo por nuestra cuenta. Calidoso ya tenía que seguir con actividades, pues nosotros mismos estamos descubriendo y recorriendo los lugares que vemos más emblemáticos, como por ejemplo la iglesia. Fíjense que han tenido como el detalle de conservar estas que han sido las campanas originales. La más antigua, que es del año 1703. Mentiras, hay una aún más antigua, del 1611. Están aquí justo enfrente de la iglesia, pues que está en reformaciones, pero también conservan como este campanario original de las épocas de la colonia. Hay unos detalles muy bonitos aquí de la iglesia. Primero que todo, tiene una estructura muy diferente al resto de iglesias de los pueblos, sobre todo de Boyacá, ¿no? Ya estamos acostumbrados como a cierta arquitectura. Este es bastante distinto, incluso yo diría que es como un poco un estilo romano por las columnas y los techos así triangulares. No me vayan a crucificar si no es un tema romano, pues porque sé que se me está escapando la inspiración original, pero pues a mí se me asemeja un poco a eso. Y el otro detalle que tiene son estas puertas talladas en madera, muy bonito el trabajo que han hecho o que hizo particularmente el artista Jurado, no se alcanza a leer bien el nombre. Por supuesto, Muso es un pueblo orgullosamente minero, pues como ya lo vimos, ya lo conocimos, ha sido como el eje de su economía. También lo van representando aquí entonces en estos dos elementos que hay en el parque. Uno pues es el artefacto, la máquina con la que antiguamente se movían los ascensores. Como ven, se llama malacate. Bueno, esto representando, digamos, lo que son esas caídas que vemos adentro de las minas. Y los carritos, pues que son elementos súper importantes donde echaban la tierra
la sacaban de la mina, la lavaban. Un proceso que ya conocemos de primera mano, casi que nos volvimos expertos en ese tema. Y fíjense como la vegetación tan bonita, esto está muy bonito. Dato que me pareció bastante curioso es que imagínense que este municipio tuvo aeropuerto. Habla bastante acerca de la economía y de la cantidad de dinero que se movía. Yo creo que todavía se mueve en este lugar. Ya el aeropuerto no está en funcionamiento, digamos que hubo como una intervención de la policía de Estados Unidos y destruyeron el aeropuerto. Según cuentan es porque posiblemente había como movimientos extraños en el aeropuerto. Aquí nos vamos acercando, creo que esto es Bougainville. Bougainville, sí. Qué árbol tan bonito, bastante tradicional y típico de tierras boyacenses. Entonces, a ver si lo alcanzamos a ver desde acá, bajando por la estación de policía. Ah, miren que aquí hay como... ¿Qué será eso? ¿Será que era la torre de control? No sé si alcanzamos a ver. Oigan, sí me da bastante curiosidad qué era este edificio. Porque está alto, pudiera ser en esa época la torre de control del aeropuerto. Lo cierto es que está a la venta. No, mi Dios. Un poquillo de exploración urbana. No estaba en los planes, pero bueno. Estoy preguntándome si tal vez en la parte de arriba se alcance a ver el aeropuerto. Porque sí tiene una azotea bastante grande. Bueno, creo que según esta factura que encontré acá, más bien estará Telecom. Los más mayorcitos, la audiencia de Huesos Amarillos, por supuesto que recordará Telecom. Aquí está representado Fura y Tena, pues que son deidades bastante importantes en la cultura, en realidad de todo Boyacá. Hay unos cerros que se llaman Fura y Tena, hay una emisora que se llama Fura Tena y por supuesto están las esmeraldas más famosas y tal vez invaluables que tuvo el señor Víctor Carranza. Les puso así, Fura y Tena. Ya más o menos nos hemos enterado cómo ha sido la historia de la guerra que hubo acá, ¿no? Breve resumen, pues se hicieron dos bandos de acuerdo a los pueblos en los que estaban por terreno, por territorio. Eso es una guerra que duró aproximadamente 20 años, entre el 85 y tal vez los años 2000. Sucede que igual la mina principal de aquí se la dieron en concesión a una minera estadounidense. Eso ocasionó que aquí ya no hubiera como esa guerra y esa violencia por la que toda la gente tiene el temor de conocer Muso. Es un brochazo muy rápido, pero así a grandes rasgos de eso se trató o eso sucedió. Y de verdad que hoy día han sido ya pueblos muy tranquilos, diría yo que más tranquilos que el promedio. Aquí si ustedes se fijan, cuando vengan se van a dar cuenta que la gente tiene sus collares, sus anillos con gemas, con oro, andan muy tranquilos sin ningún problema, pueden dejar el carro en la calle sin ningún problema, no va a pasar absolutamente nada. También van a ver a la gente los sábados, los fines de semana que vienen y negocian lo que han encontrado en las minas, las esmeraldas, y se manejan grandes cantidades de dinero, pero no se escucha de robos, de asesinatos ni nada de esas cosas. Tal vez ya como que fue una lección aprendida y son personas que no quieren repetir ni volver a vivir esa época tan difícil. La verdad es que la vida sí es un poco complicada, como ya vieron, y pasan por ejemplo estas camionetas 4x4, también buses que van por Simijaca, y es un trayecto, bueno, desde Chiquinquirá nos demoramos como 2 horas y media, pero igual todo el trayecto se disfruta, es un clima agradable, muy agradable. De hecho, ojalá hubiésemos podido alcanzar a grabar, pero vimos unos pajaritos hermosos durante todo el camino, o sea, yo no sé, no sabemos todavía qué es, como un tucancito pequeño. Y ustedes fíjense entonces cómo son las calles, tranquilas, hay comercio, hay negocios. Ahorita pues digamos cuando vayamos a la plaza se va a ver algo de movimiento, pero no es para nada lo que nos pintaban, lo que nos comentaban, y no se siente ningún riesgo de absolutamente nada, ni de sacar la cámara, ni de andar con el celular en la mano, todo está, la verdad, como muy pacífico. Algo súper chévere que tienen acá y es que tienen especies endémicas que son, esta por ejemplo es muy característica, es una mariposa que cambia de color, y hay también especies de aves que solo están acá. Para transportarse igual están estos tuk-tuksitos, están muy bonitos, ¿no? Nos cuentan que hay alrededor de 30
para todo el municipio. Suelen ir a las veredas, como que bastante usual ese transporte. Se parquean aquí enseguida de la plaza de mercado. Por supuesto, y obviamente no podía faltar la placita de mercado. Hoy es miércoles, ¿no? Pues obviamente no está llena ni con todo el movimiento, pero pues aquí se ve, ¿no? Toda la variedad de frutas que caracteriza nuestro país. Florecitas también. También como en las plazas se consigue mercancía de zapatos, maletas. Obviamente aquí es tierra caliente. Ahorita nos está haciendo un fresco muy rico, pero pues sí, hay piscinas alrededor, hay balnearios. Entonces también van a vender sus croxitas, sus chancleticas, canchitas de tejo, pero veo que estas están como ya fuera de uso. Este es como un kiosquito, bueno, anteriormente se nota que había restaurantes, era una placita como comedero y quedan algunos poquitos ya. Pero es un espacio agradable, la verdad sería bueno como que retomaran tal vez los restaurantes de esta parte, pero para eso se necesita que haya gente que coma, que haya turismo. Aquí en el mismo parque hay otro lugar que es el kiosco, que es donde se reúnen y donde hacen todas las negociaciones de la piedra. Es un kiosco bastante grandecito, me recuerda bastante la parte de la Jiménez, sobre todo como al Rosario. Son como los mismos personajes de Bogotá, pero aquí entonces en Muso. Así como con su ponchito al hombro, su canguro terciado, su riñonera si lo quieres decir. Pero es como un ambiente más relajado, me parece a mí. Sí, está súper tranquilo. Bueno, aquí está Don Darío, que aquí está en el kiosco, él ofrece... Me llaman el rey de las gangas. El rey de la ganga, ya. Mire, ahí tengo más gangas, ahí tengo más mercancía. En la casa tengo más. Son cristalitos naturales, eso lo sacaron en la quebrada. Aquí hay diferencia, esto es pirita, es cúbica y esto es calcopirita. ¿Qué tienen de diferente y por qué se ven del mismo color? Esto es sulfuro de hierro y esto es un cuprato de sulfuro de hierro. Esto tiene cobre. Generalmente esta brilla de colores, pero la de aquí de Muso casi nunca sale brillando de colores. Y se notan en la diferencia en el cristal. Este cristal es tetragonal. ¿Qué nos cuenta su merced de ese lotecito? Es una esmeralda bonita. Pesa 188 quilates y queremos 9 millones. Todo lo tenemos ahí. 9 millones por esos. 188 quilates. ¿Esta qué decía que era? Esa es una macla. ¿Macla? Sí, ahí están los caballos. Lo que pasa es que ya toca taparla. Véalos. Ah, ya. Está el ramillete ahí como una flor. Sí. Y eso sí es una esmeralda ahí metida. Es un trapiche, ¿sí? Entonces son 6 cristales de esmeralda alrededor de uno solo. Todas estas grieticas negras que se ven acá son carbón. Es una inclusión que tienen. Entonces son estas mismas grietas de acá. Cada pedacito de estos es un cristal independiente, solo que se forman como si fueran un solo cristal. Aquí tenemos la mejor explicación. Esto a veces sale como si fuera una flor, diferente de esto. Entonces sale con las 6 esquinas así completas. Este está solo a la mitad, aquí le hace falta el centro. Entonces aquí podemos ver que hay un cristal completo. Está la línea de carbón. Aquí hay otro, aquí hay medio cristal y aquí otro cristal completo. Entonces sale siempre como con esta formación, y cuando están los 6 pétalos parece una flor. Qué bonito. Esto es algo que hacen mucho acá, es perforar un cuarzo y le meten canotillos de esmeralda por dentro. Los canotillos son los cristales como tal, ¿sí? Yo los muevo hacia abajo, mueven, están entre aceite. Y esto es una buena esmeralda, la que tiene el pasacadena. De aquí arriba. Sí, no sé si lo alcanzo a enfocar bien. Sí, está bien bonita. Bueno, llegamos al cementerio antiguo. Ustedes saben que una visita al pueblo no está completa sin pasarse al cementerio. Me pregunto si habrá tumbas famosas. Está cerrado con candado y todo. Y sí, se nota bastante ya el paso del tiempo. Oiga, a todas estas, ¿dónde estará enterrado Víctor Carranza? Esa es una buena pregunta. Nos contaban que del lado de allá, hacia atrás, hay una parte que es como un volado, como un barranco. Y en las peores épocas de violencia, pues en esa parte era donde lanzaban a las personas vivas o muertas. También, de hecho, en la bajada hacia la mina hay un punto que le conocían como la curva de los muertos. En lo de la curva o en la barranca de los muertos, que no estoy segura cuál es, pasaba que igual en la mina pues la gente se da cuenta cuando alguien se enguacaba. Entonces, digamos, lo fichaban y en la curva nada, le quitaban la gema, lo mataban y pues lo lanzaban. Estas tumbas, la gente en el pasado las asaltaba
porque pues a la gente la enterraban con sus esmeraldas, con sus joyas, y pues lo que hacían era venir y sacarlas. Bueno, no sé si se dan cuenta que el cementerio está como caído hacia allá, entonces es porque el pueblo se está yendo hacia ese barranco, porque aquí debajo de todo esto han escarbado mucho y han sacado muchas esmeraldas, entonces el terreno está inestable. Aquí por aquí atrás pasa una quebrada, por esa quebrada a veces sacan esmeraldas. La policía ahorita está pendiente de todo eso, pues para que el pueblo no se siga yendo hacia allá. Esta es la tradicional calle del pecado, ¿no? Aquí era donde anteriormente se reunían las bruscas y pues donde se quedaban bastantes de las ganancias de las esmeraldas. Fueron bien beneficiados por la bonanza esmeraldera. Está pequeña, pero creo que no hay una sola casa que no estuviera dedicada a las cariñosas. Y pasaba así que al final de esta calle, bueno, ya está como que medio privatizada, pero al final de esta calle era donde venían a arrojar a los cuerpos. Es como un volado que hay hacia la quebrada. Entonces esa parte de allá era donde las víctimas eran ultimadas. Claramente eran otras épocas, ¿no? Ya en este momento, curiosamente no he visto como lugares de esos aquí en el pueblo. Obviamente ya son casas familiares. Si uno no le hubieran contado que pasa eso acá, pues nunca relacionaría esta calle con esa diversión. Fíjense acá el tema de lo del desplazamiento de la tierra como está allá. Ahí es evidencia del desplazamiento de la tierra. Lo que está haciendo ahí, bueno, lo que está representando es lo que estábamos haciendo en la voladora, ¿no? Que era coger y lavar, ¿cómo es que se llama eso con la mallita esa? Cernir en el agua, y pues para lavarlo. Entonces ese es creo que le decían tapa a la cosita esa, a la malla esa. Claramente la economía y casi todo gira en torno a la esmeralda, pero no todo es acerca de la minería. Pues por ejemplo hay muchos lugares que son turísticos. Estamos en el imperio de las esmeraldas y pues aquí hay exhibición, también venden las cositas, pero también hacen tours, hacen recorridos a las minas, bueno, más o menos una experiencia así de mineros. Bastante auténtica, entonces también, o sea, como se dan cuenta hay bastantes personas apostándole al turismo, buscando alternativas que no sea depender únicamente de la extracción, y eso son cosas que hay que sí o sí apoyar porque pues le da un valor y abre como la comunidad al resto de las personas, pues porque como se dan cuenta todos nosotros tenemos una percepción y unos prejuicios bastante infundados.